Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Psicológico Conectados. Esta es nuestra segunda sesión psicoeducativa. Confinamiento con niños y adolescentes, cómo les afecta y qué hacer. En la actualidad hemos tenido que adaptarnos al confinamiento para detener la expansión de esta pandemia, y esto nos ha exigido a reorganizar nuestra vida en familia. Nuestros conceptos de familia, amigos, pareja y comunidad han cambiado. Lo que antes significaba una muestra de amor, cariño y respeto, hoy tiene otro significado. Somos seres libres por naturaleza. Sin embargo, hoy vivimos tras las ventanas de nuestros hogares. Y la tecnología bien usada se ha vuelto nuestra aliada para ver, escuchar y sentir a nuestros seres queridos. Los adultos tenemos más posibilidades de adaptarnos y entender nuestra realidad. Sin embargo, los niños y adolescentes, al tener que estudiar, jugar y hacer todas sus actividades dentro de casa, podrían traer consecuencias negativas en el terreno emocional y desestabilizar la convivencia familiar. Es por eso que el día de hoy hablaremos de este tema muy importante. Empecemos por saber qué dicen los profesionales del mundo respecto a la situación de confinamiento en niños y adolescentes. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid pidió priorizar las salidas a la calle de forma gradual de niños, niñas y adolescentes. Llamaba a no descuidar la atención sobre sus necesidades evolutivas, emocionales y, en definitiva, psicológicas. La Asociación Española de Pediatría dijo que era prudente y deseable que se instaurara un periodo previo de confinamiento riguroso, que protegiera a la población y que la población infanto-juvenil lo cumpliera al igual que el resto de los ciudadanos. Luego, cuando la situación sanitaria de su país empezó a mejorar, creyó conveniente priorizar el desescalamiento organizado del confinamiento de niños y adolescentes, manteniendo las salidas controladas y vigiladas por un adulto. Ahora veamos qué dicen los profesionales de Perú. El Ministerio de Salud, a través de sus autoridades en salud mental, como el doctor Yuri Cutipé, dijeron lo siguiente respecto a la salida de los niños. Queremos invocar a la responsabilidad de los padres. Es un trabajo en conjunto entre el gobierno y padres. Debemos priorizar la salud emocional de nuestros hijos y por eso que hay distritos que aún no están autorizados para implementar dicha estrategia. Asimismo, el doctor psiquiatra Carlos Bromley, psiquiatra en Minsa, refirió lo siguiente. El ser humano necesita socializar con las personas para estar bien, así como necesita tener todo tipo de estímulos, y esto lo aprende en la casa, calle, colegio, en contacto con sus amigos, etc. Es muy aconsejable que todos busquemos nutrirnos de los estímulos normales a los que estamos acostumbrados, no solo en la parte emocional, sino también en la parte física. El Colegio de Psicólogos del Perú, a través de su decano, el psicólogo Luis Pérez, se manifestó respecto a la salida de los menores de 14 años diciendo lo siguiente. Nosotros consideramos que para tomar decisiones de cómo deben comportarse las personas, tenemos que tener mucho cuidado. Si tenemos tantos focos infecciosos por aglomeración de gente, entonces ¿para qué decimos a la gente que es opcional la salida de niños? Preferible es tomar una medida mucho más clara o radical, pero sumamente preventiva. Ahora veamos cómo podría afectarles a los niños, niñas y adolescentes el confinamiento. Por ejemplo, investigadores en China publicaron en el mes de marzo un estudio donde concluyeron que los niños ante esta situación podrían presentar síntomas de estrés visibles. Asimismo, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid mencionó que los niños y adolescentes podrían sufrir problemas relacionados con la adicción a la tecnología y al juego. Podrían presentar síntomas de ansiedad como fatiga, temblores musculares, falta de aire, dolores de cabeza o estómago. Y esto está asociado al miedo o preocupación de lo que podrá pasar en el futuro. A esta edad puede confundirse con la irritabilidad y el aumento de rabietas. Otro problema es la presencia de síntomas psicosomáticos, es decir, el niño o adolescente expresa su sufrimiento a través de quejas y dolores físicos.
Pueden presentarse úlceras estomacales o una dermatitis atópica. Estos son solo dos ejemplos de las enfermedades que pueden presentar los niños al no saber cómo expresar sus emociones. También aumentan los problemas de conducta. Sin embargo, aquí es importante recalcar que en estos casos son los padres quienes deberán buscar ayuda profesional, ya que la conducta del niño va en función de la crianza de los padres. Seguimos avanzando y vemos que pueden presentarse alteraciones del estado de ánimo, es decir, hablamos de la depresión y todas sus variables. Recuerden que a esta edad los niños no lloran y dejan de comer o dejan de jugar, pero sí se muestran más irritables y rebeldes. Otra posible consecuencia serían las alteraciones del sueño. Aquí hablamos de diversas formas de cómo se ve alterado el sueño. Por ejemplo, mencionaremos las pesadillas, la apnea del sueño, el sonambulismo y los terrores nocturnos. Por último, encontramos a los trastornos de conducta alimenticia, como anorexia, bulimia y vigorexia. Si bien es cierto que este tipo de trastorno se presenta más en adolescentes, en la actualidad existen cifras que indican que los niños a partir de los 10 años podrían estar empezando con algunos síntomas que de no ser tratados en el futuro podrían desencadenar en un trastorno de conducta alimenticia. Muy bien, sigamos avanzando. Según la psicóloga infantil española Silvia Lava, los niños y adolescentes pueden presentar diversos problemas, algunos de los cuales pueden ser resueltos por los padres, como los cambios de humor esporádicos, peleas entre hermanos, rabietas, episodios de rebeldía y alteraciones del sueño. Sin embargo, existen otros casos en los que ella recomienda buscar ayuda, como en casos donde la presencia de síntomas de ansiedad y depresión son marcados. Cuando existe la pérdida de apetito o por el contrario un hambre voraz, también podemos hablar con un especialista. También podemos buscar ayuda ante la presencia de trastornos obsesivo-compulsivos, como por ejemplo cuando los niños y niñas o adolescentes, antes y después de cada actividad, quieren lavarse las manos y al hacerlo se demoran porque se lavan una y otra vez y luego creen que aún así están sucios. Por último, también es recomendable buscar ayuda profesional si hay presencia de regresiones, como por ejemplo orinarse en la cama cuando ya habían dejado de hacerlo o chuparse los dedos de la mano. Hemos terminado con los posibles efectos que puede traer consigo esta pandemia y confinamiento. Es por eso que ahora hablaremos de qué podemos hacer para fortalecer y mantener la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. La Sociedad Española de Pediatría Intrahospitalaria y Atención Primaria nos brinda algunas pautas. Empezaremos por proteger a nuestros hijos de la sobreinformación. En la actualidad, vemos cada día en las noticias y en las redes sociales cómo la información cambia de forma alarmante. La mayoría de las noticias son falsas. Por eso es importante no hacer caso de todo lo que se dice en Internet. Y por ello es recomendable que los niños no vean las noticias y mucho menos las redes sobresaturadas de información innecesaria y alarmante. Otra forma de ayudarles a sobrellevar esta situación es explicarles cuál es el motivo del autoaislamiento. Podemos decirles que no es su salud la que corre mayor riesgo, sino que lo hacen para que otras personas más vulnerables, como los adultos mayores o que tienen alguna enfermedad crónica, puedan estar a salvo. Así les podemos hacer sentir como superhéroes, proponerles que den ideas de cómo pueden ayudar desde casa a los demás, a sus vecinos y familiares. No se olviden de recordarles que esta forma de vida es algo temporal y pasajera. Es importante hablar con los niños y adolescentes. Muchos de ellos son reservados y guardan para sí mismos sus preocupaciones y miedos. Por eso es importante preguntarles, ¿cómo te sientes? Si les es difícil expresarse, pueden motivarlos a que dibujen, pinten o escriban un diario donde puedan plasmar su vivencia respecto a esta situación. ¿Cuántos de nosotros al ir creciendo hemos elaborado mentalmente o tal vez hasta hemos escrito nuestra lista de deseos que llamábamos para cuando tenga tiempo? Tal vez nuestra rutina y el trabajo hizo que nos olvidáramos de ella.
Sin embargo, ahora tenemos tiempo suficiente para intentarlo. Pregúnteles a sus hijos si ellos también tienen una lista de cosas que tal vez querían hacer con ustedes o tal vez querían aprender algo. Si es así, vean qué tienen en común para que puedan realizarlo juntos. Y si ellos aún no lo hacen, pues tienen un buen motivo para conversar. Estoy segura de que les traerá muchos recuerdos y preguntas. Otra forma de pasar tiempo valioso en familia son las sobremesas. Nuestra vida agitada a veces hace que perdamos ciertos momentos en la vida de nuestros hijos. Nada mejor que conversar con ellos sobre sus inquietudes, ideas, formas de ver los problemas actuales, hablar sobre su deporte favorito, su idea de Dios, sus proyectos a futuro y muchas cosas más. Recuerden que este tiempo es valioso para conocerlos y escucharlos, no para evaluar cómo piensan y querer cambiarlos. Ahora bien, llegamos a un punto muy importante, que es el de reconocer el estilo de crianza que ejercemos con mayor frecuencia. Tengan en cuenta que ustedes pueden ejercer un estilo con mayor constancia. Puede ser el autoritario, el permisivo, el negligente o el democrático, pero eso no hace que nunca apliquen los demás estilos. No existen los padres puramente asertivos o puramente democráticos, ni los padres enteramente autoritarios. Siempre habrán matices. No existen padres buenos o malos, solo padres. No se desesperen y si sienten que necesitan ayuda, no duden en pedirla. Siempre es bueno contar con alguna opinión y acompañamiento profesional. Vamos a continuar con algunos puntos importantes. Otra de las formas de mantener una adecuada salud mental en estos tiempos es realizar las llamadas o videollamadas a nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo. Es importante que los niños y adolescentes mantengan contacto con sus compañeros y amigos de colegio para conversar de sus temas privados y de temas académicos. Pueden formar o mantener grupos de estudio y así se apoyan en las tareas escolares. En los adolescentes que tienen enamoradas o que tenían interés en alguna persona, es frecuente que quieran usar más el celular y realizar llamadas con más frecuencia. Por ello es importante que lleguen a acuerdos para evitar futuros castigos o discusiones. Ahora veamos otro punto muy importante, tal vez el más importante de toda la lista, que es fijar una rutina. Este tema parece sencillo, pero para muchos papás no lo es. Los niños, niñas y adolescentes tienen que tener una rutina para el sueño, para la comida, para las actividades escolares, las tareas de la casa, el uso de la tecnología y el tiempo de ocio. La mayoría de papás que acuden a consulta cuando tienen problemas en la crianza de sus hijos se deben a este punto en específico. Hay muchos papás que priorizan los estudios por sobre todos los demás aprendizajes de la vida. Muchas veces he escuchado, él tiene de todo, no hace falta que haga nada en la casa, tiene que ser bueno en el colegio. Él no junta su ropa, no lava platos, yo le digo que tiene que estudiar. Solo eso tiene que hacer. A mí mi mamá me hacía trabajar y así, aún así yo hacía mi tarea. Ellos tienen de todo y encima se jala. Pobrecito, ¿cómo va a lavar sus medias? Él es un niño muy pequeño, se puede quemar. Si le mando a lavar, me rompen los platos y no los lava bien. Prefiero hacerlo yo, pero ya estoy cansada. Quiero que me ayuden, pero no lo hacen bien. Suena contradictorio, pero estas son sus palabras. Esta dinámica de convivencia es un ciclo vicioso. Ustedes como padres no confían en las capacidades de sus hijos. Hacen todo por ellos y se cansan. Y cuando quieren delegarles responsabilidades, lo hacen mal. Ustedes confirman su teoría y luego reniegan y quieren ayuda, pero nadie hace las cosas como ustedes lo hacen. ¿Saben ustedes que esto es lo mismo que hacemos las mujeres con nuestros esposos? Sí, he tenido en consulta una infinidad de mujeres casadas y separadas que sufren por lo mismo. No lo puedo dejar con su papá porque se enferma y no le da sus jarabes. El otro día tenía fiebre y así me lo trajo. Él no sabe hacer nada, no sabe cambiar pañales y mucho menos darle su leche. No sabe cómo le gustan los huevos. Yo dejo todo hecho para que él llegue, lo caliente y se lo da. Estoy cansada, no aprende.
Un día le pregunté a una señora, ¿cómo espera usted que su esposo aprenda si usted no lo deja con su hijo? ¿Cómo aprendió usted? Pues he llorado, muchas veces le he puesto mal el pañal, le he quemado con la leche y hasta se me ha caído. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y su esposo? ¿Usted le ha preguntado a él cómo se siente? ¿Qué quiere hacer por su hijo o qué quiere hacer con su hijo? Muchos hombres se sienten frustrados e inútiles, pero nosotras los hacemos inútiles. Y ni hablar de los quehaceres del hogar, que termina siendo lo mismo con los hijos. Son unos buenos para nada. En otra sesión psicoeducativa hablaremos más sobre la construcción del feminismo, del machismo y de la copaternidad. Recuerden que estar ocupados ayuda a disminuir la posibilidad de que se presenten cuadros de ansiedad. Si ellos están ocupados haciendo su parte, nosotros podremos dedicarle tiempo a lo que tenemos que hacer. Todos ganamos. No se olviden de que las rutinas pueden variar de acuerdo a las necesidades de los padres e hijos. En cualquier momento el gobierno puede dar indicaciones de que las clases se retomarán en las aulas de clase, con ciertas restricciones seguramente. Entonces nuestras rutinas y la de los niños van a variar. Tómenlo en cuenta, ya que las rutinas no solo sirven en épocas como estas, en confinamiento, sino en todas las etapas de crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes. Estaba leyendo mientras preparaba la sesión las experiencias en otros países donde las clases ya se retomaron. Existen testimonios de docentes que han observado en los niños cierta discriminación hacia sus compañeros con rasgos asiáticos, y en muchos casos son sus padres los que fomentan esta conducta al referirse a ellos como los culpables de la pandemia o al usar términos como virus chino. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando hablamos con los niños. Muchas veces ellos pueden repetir lo que nosotros decimos y tomar como cierto lo que nosotros conversamos. Muy bien, llegamos a la parte divertida de esta diapositiva, que es la celebración de los cumpleaños. Sí, este es un buen motivo para alegrarnos y celebrar. Si bien es cierto que en nuestro país aún no podemos hacer fiestas como tenemos acostumbrado, igual podemos adornar la casa, comprar globos, elaborar tarjetas digitales para invitar a la familia, a nuestros amigos, a los compañeros a participar con una videollamada, para cantar feliz cumpleaños, hacer la torta y hasta hacer la entrega de regalos, que por ahora pueden ser cosas significativas hechas en casa. Por último, hablaremos del aburrimiento. Muchos evitamos aburrirnos y hacemos todo lo posible para estar distraídos o concentrados en alguna actividad. Asociamos este estado mental a la frustración, disgusto, apatía y tristeza. Sin embargo, estar aburridos nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad y nos puede llevar al autoconocimiento, que a su vez nos puede llevar a conocer aspectos impresionantes de nosotros mismos, a descubrir habilidades que no sabíamos que teníamos o que habíamos dejado dormir por mucho tiempo. Como ya hemos visto, es importante tener una rutina. Por eso aquí les dejamos una tabla de actividades que pueden realizar los niños y adolescentes, de acuerdo a sus edades. Esta es una pequeña ayuda para que en familia puedan organizarse. Recuerden que es importante que juntos elaboren sus rutinas. Todos deben participar, dar ideas y llegar a acuerdos. Si ustedes hacen reuniones familiares, pueden incluir esta actividad. Respecto al último punto, donde se señala que los niños de 12 años en adelante pueden cuidar a sus hermanos menores, es cierto, ellos pueden hacerlo, pero por pequeños lapsos de tiempo y con un tiempo variado entre semanas. Esto no quiere decir que sean ellos quienes se encarguen de cuidarlos de todos los peligros a los que puede estar expuesto un menor de edad. No tienen que hacerse cargo de su alimentación, de cambiarlo, de bañarlo, de revisar tareas y demás actividades. Es decir, ellos pueden apoyar, pueden asumir esa responsabilidad. Es decir, ellos pueden apoyar, pueden asumir esa responsabilidad, pero en determinados momentos. Esto no significa que ellos van a suplantar las responsabilidades de los padres. Los niños menores
de 12 años no son responsables ni son los cuidadores de los pequeños, de 2 años, de 3 años o de 4 años o de 10 años. No se olviden que esto también podría ser considerado una forma de maltrato. Ahora veamos, hablemos del juego como una forma de aprendizaje. En su investigación, El juego en los niños, enfoque teórico, Meneses y Monge nos indican que por el medio del juego, el niño progresivamente aprende a compartir, a desarrollar conceptos de cooperación y de trabajo común. También aprende a protegerse a sí mismo y defender sus derechos. El juego es muy importante en el desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes. Tenemos, por ejemplo, la fiesta de disfraces. Tenemos, por ejemplo, la fiesta de disfraces, los juegos de mesa, están los monopolios, los dominós, están las cartas, tenemos las construcciones que pueden ser por el Playgo, ahora tenemos una serie de juegos como por ejemplo estos hechas en madera, tenemos las adivinanzas, tenemos las trabalenguas, tenemos los ensartados para ayudar a trabajar lo que es la motricidad, tenemos la creación de títeres que ahora no solamente se hacen de tela, sino también se hacen de papel. Tenemos los famosos circuitos que pueden ser armados en casa, poniendo cartones, cajas, sillas, ¿no? Y el armado de carpas, que es muy interesante. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero armar carpas es muy divertido. A los niños les encanta tener un espacio pequeño en casa donde puedan guardar sus cosas, sus juguetes, sus peluches, tener un espacio para ellos. Inclusive podría ser un espacio para que ellos puedan leer. Y es un buen momento para poder aprovechar y conversar con ellos. Veamos ahora otras actividades que podemos realizar con nuestros hijos. Por ejemplo, podemos cantar. ¿Sabían ustedes que el cerebro, los pulmones, la postura corporal y el estado de ánimo en general resultan favorecidos cuando las personas se ponen a entonar canciones, tanto si es en un karaoke como bajo la ducha? Pues sí, así es. Ahora que ya lo saben, vayan, cojan sus micrófonos y canten. Después de todo, no hay necesidad de tener buena voz. Vamos a cantar, vamos a disfrutar, no vamos a audicionar para ser cantantes. Otra forma de divertirnos, por ejemplo, es bailar, bailar con nuestra pareja, bailar con nuestros hijos. Ayudan al desarrollo motriz, en la corrección postural, combate el sobrepeso, potencia el desarrollo de la autoestima y la socialización. Además, enseña valores como el compañerismo y el trabajo en equipo. Y por último, potencia las habilidades cognitivas y creativas en los niños y adolescentes. Así es que ya saben, a poner música y a ponerse a bailar. Luego tenemos otra actividad, que es escribir. ¿En qué les ayuda a los niños, niñas y adolescentes a escribir? Pues les ayuda a ampliar su vocabulario, trabajar su ortografía, mejorar su aprendizaje de la lengua y promover su gusto por la lectura, que es muy, muy, muy importante. Sobre todo en este momento de confinamiento, donde de repente no podemos salir a pasear, no podemos conocer lugares. Sin embargo, a través de la lectura podemos viajar, podemos volar, podemos ampliar nuestro conocimiento, mejorar la parte creativa, la parte imaginativa. Otra de las actividades que podemos realizar es el dibujo y la pintura. Está demostrado que a los niños, niñas y adolescentes les ayuda a desestresarse, a relajarse y es una ventana para abrir la creatividad de los niños. Otra cosa importante también es tocar instrumentos musicales. Aumenta la capacidad de la memoria, mejora la coordinación, la comprensión lectora, las habilidades matemáticas y les enseña, entre otras cosas, a ser perseverantes y crear una sensación de logro. Esto es muy importante. Pueden aprender a tocar desde piano, guitarra, violín. Hay una N, la flauta, y en el colegio nos enseñaban la flauta, por ejemplo, y me acuerdo. Ahora también creo que les enseñan a tocar la flauta dulce. Cualquiera de los instrumentos que a ellos les guste puede ser una forma. En YouTube existe una serie de videos de forma gratuita de que te enseñan a tocar la guitarra, por ejemplo, desde la forma más básica. Y por último tenemos las manualidades. Las manualidades que refuerzan la capacidad visoespacial,
mejoran la motricidad fina, les enseña a organizarse y a centrar su atención. Cuán importante es esto de centrar la atención. También promueve la creatividad y fomenta el desarrollo emocional. Entonces ya saben, papitos y mamitas, acá tienen diversas actividades que ustedes pueden realizar con sus hijos en estas etapas. No se olviden que el juego es muy importante, que cantar, que bailar, que escribir, que dibujar, que tocar instrumentos, que hacer manualidades con ellos nos ayuda a conocerlos, nos ayuda a compartir, nos ayuda a tener un momento de comunicación. Muchas veces no es necesario conversar. No es que estemos haciendo las manualidades y nos pongamos a preguntarle ahí qué piensa de la vida y cómo está. Podemos aprovechar ese momento, sí, pero también a veces estar en compañía, en el contacto, sentir al otro que está haciendo conmigo, disfrutar, reír, sin un fin común. Porque esto no se trata, por ejemplo, de que mi hijo quiera aprender a tocar guitarra y que yo me emocione y diga, sí quiere aprender a tocar guitarra y de pronto le exija que tenga que aprender a hacerlo. No, hay que aprender que esto es divertido, que esto tiene un fin recreativo. Si le gusta a tu hijo y al final termina descubriendo que es bueno para eso, que tiene esa habilidad y por último no le interesaba, pero empezó y de pronto desarrolla esa habilidad, bien, ya descubrió que tiene una habilidad, ya descubrió que tiene algo con que divertirse. Lo que nos toca a los padres es acompañarlos en ese proceso. Continuamos y ahora vemos el sueño, la higiene del dormir. Hay que tratar de mantener las mismas rutinas respecto a los horarios y formas de dormir. Si bien es cierto que ahora no hay una motivación externa y casi obligatoria de despertar a cierta hora para llegar al colegio o al trabajo, debe procurarse que con cierta flexibilidad hayan márgenes de tiempo establecidos para despertar, dormir y realizar las actividades que están incluidas en su rutina diaria. Asimismo, no olvidemos que existe la higiene del sueño. Esto es muy importante. Tal vez muchos de nosotros no hemos escuchado este término, pero existe. Existen ciertas pautas para conseguir un buen descanso, tales como las tres que observamos aquí, por ejemplo. Dormir en completa oscuridad. Es muy importante que los niños, adolescentes y que nosotros como adultos descansemos en completa oscuridad. Si, por ejemplo, mi cuarto lamentablemente da un espacio donde hay luz a un poste de alambrado público, hay que prever, hay que poner una tela oscura en las noches o por último, si no podemos hacer eso, comprarnos esas gafas de dormir, se ponen en sus ojos y duermen en completa oscuridad y silencio. Esto es muy importante. Otra de las pautas importantes es apagar los televisores y mantener lejos los celulares o cualquier dispositivo. No deben dormir con los celulares en la cama o bajo la almohada, no. Pónganlos sobre su mesa de noche o en una mesa que tengan más distante. Si es su despertador en las mañanas, pues con más razón. Cuanto más lejos esté, al querer alcanzar el celular se van a levantar, porque si no muchas veces apagamos el celular y seguimos durmiendo. Por último, si pueden, hagan este hábito. Una hora antes de dormir, tomen un vaso de agua o tomen su vaso de leche. Algunos hacen eso. Ustedes pueden elegir. ¿Ya? Ahora aquí les hemos dejado una tabla con las horas recomendadas de sueño por edades. Por ejemplo, un recién nacido y hasta los 3 meses debe dormir de 14 a 17 horas, tomando en cuenta sus siestas. Un bebé de 4 a 11 meses debe dormir de 12 a 15 horas. Los niños de 1 a 2 años deberán dormir de 11 a 14 horas y así sucesivamente. Ustedes pueden observar en la tabla el número de horas que deben de dormir los niños. Es importante crear una rutina, no se olviden. El lavado de los dientes también es importante. Si los niños están acostumbrados, por ejemplo, a rezar, si ustedes tienen esa costumbre, ese hábito, háganlo con ellos, ¿no? Entonces es importante crear una higiene del sueño. Bueno, ya casi estamos llegando a la última diapositiva. Ahora vamos a ver sobre el maltrato infantil en tiempos de confinamiento. Las familias donde uno o más de sus integrantes se encuentran en tratamiento por el COVID-19 y tienen como indicación el aislamiento social o cuarentena, pueden presentar poca tolerancia y mayor frustración, impotencia e irritabilidad.
En ese contexto, las niñas, niños y adolescentes son más vulnerables de sufrir cualquier tipo de maltrato infantil. Como ya vimos en nuestra primera sesión psicoeducativa donde hablamos de este tema, sabemos que los principales agresores son papá y mamá. Por eso es importante estar atentos ante cualquier situación que vulnere los derechos de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Hemos llegado a la última diapositiva y queremos decirles que el Centro Psicológico Conectados se basa en la logoterapia, cuyo creador es el psiquiatra Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración de los nazis. Ya habrá oportunidad para conversar más a profundidad sobre este tema. Sin embargo, quiero mencionar una de sus célebres frases que tiene que ver con el tema que estamos tratando el día de hoy. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Esta idea, llevada al plano de la formación de los niños y adolescentes, se resalta en el artículo que escribió el doctor Efrén Martínez Ortiz, La educación desde la logoterapia, un abecedario de alternativas, de donde tomé estos dos puntos. Considere al ser humano como una persona con posibilidades. No vea al niño o adolescente como un enfermo o un carente. La sobreprotección y la justificación de sus actos no le permiten asumir la responsabilidad de las consecuencias que pueden invitar al cambio. Otro punto importante es, permítale vivir su propia vida. A veces los padres tienen miedo del supuesto mundo cruel y evitan la adaptación de los jóvenes a la realidad en que viven. Si bien el mundo no es lo más adecuado, generar inadaptados puede ser aún más peligroso. Ante ello puede surgir una pregunta de difícil solución. ¿Educo a mi hijo para que se adapte y pueda ser parte de las difíciles circunstancias de inseguridad, corrupción, violencia y en la actualidad de la pandemia? ¿O lo educo para ser agente de cambio en contra de la corriente que podría rechazarlo? Nosotros creemos que los niños son seres capaces de aprender de su entorno. Es natural que en una situación tan inusual como la que vivimos, los padres tengan miedo de exponer a sus hijos. Sin embargo, esta pandemia es la primera de muchas que podrían venir. El mundo como lo conocíamos ha cambiado. Antes solo veíamos en las películas o leíamos en libros de historia sobre enfermedades que arrasaban con pueblos o ciudades enteras. Hoy en día ya es una realidad. Nuestro país, según nos informan nuestras autoridades, ya llegó al pico y estamos en la deseada baja de personas contagiadas. Las autoridades a nivel mundial se contradicen y aún ante tanta confusión estamos entrando en crisis. Los niños y adolescentes no pueden vivir exentos de esta realidad. En uno de los videos anteriores mencionamos que los niños pueden ser los futuros agentes del cambio. Sin querer coincide con este artículo, por eso me atreví a mencionarlo. Según como lo vemos nosotros, esta es la oportunidad para aprender. Esta es la oportunidad para crecer como seres humanos, como comunidad, un término que aún no terminamos de entender. Aun cuando vivimos esta situación, nos cuesta vivir en comunidad. Pero los niños y adolescentes de ahora ya pueden reconocer nuevos conceptos como este, o como el cuidado del planeta. Ellos ya pueden reconocer y aprender de la importancia del reciclaje, del cuidado de los animales, del uso adecuado de la energía eléctrica o del agua. Aunque parezca increíble, ellos ya vienen abiertos a nuevas experiencias. Ya están más sensibles a captar la importancia de cuidar el medio ambiente o de vivir como una unidad. Pero somos los adultos, con nuestras costumbres y prejuicios, los que muchas veces al no tener conocimientos de esto o al estar tan restringidos, no desarrollamos en ellos esas habilidades. Ese potencial que podría llevarlos al siguiente nivel de la evolución como seres humanos no es desarrollado. No creo que exista forma de que saliéramos de esto si pensamos de forma individual. La vida nos está dando la oportunidad de evolucionar y de crecer. Nosotros elegimos si lo tomamos o lo dejamos pasar. Para los que están dispuestos a avanzar, podría decirles que el cambio será arduo y difícil, pero las recompensas serán maravillosas. Solo recuerden que este cambio inicia con cada uno de nosotros.
Yo creo que todas las personas tenemos la posibilidad de cambiar, de crecer, de mejorar y de ser nuestros propios psicólogos. Les digo esto porque la psicología tiene sus bases en la filosofía. Daniel y yo conversábamos hace un tiempo y él me decía que en los colegios y en las universidades la filosofía debería ser el curso más importante, porque solo cuando filosofamos, cuando nos preguntamos y cuando nos cuestionamos, estamos más cerca de descubrir nuestro sentido de vida. Un término tan trillado, mal usado y desgastado, pero que para nosotros es la base de todo ser humano. Lamentablemente vivimos en un mundo neurótico, donde siempre sufrimos por ser como la sociedad nos dice que deberíamos ser. Tenemos modelos de cuerpos perfectos y mentes vacías, políticos que no conocen la realidad de su pueblo, pero que nos gobiernan. Estamos plagados de publicidad consumista que nos genera estrés y ansiedad, porque para ser parte de este mundo debemos encajar, y si no encajamos, y si somos diferentes, y si luchamos contra la corriente, siempre nos callan, siempre nos tachan, siempre nos excluyen. Para terminar, quisiera decirles a los padres que los niños y adolescentes tienen su propia conciencia. No son robots a los que se les enseña una teoría y ellos la repiten. He visto a lo largo de los años cómo los padres sufren por sus hijos, porque no les hacen caso. Solo puedo decirles que ustedes no son eternos. Y si están buscando que sus hijos hagan lo que ustedes les dicen, o que les hagan caso, o que piensen como ustedes piensan, o que les guste lo que a ustedes les gusta, o que hagan lo que ustedes harían, se van a frustrar, tanto que al final terminan creyendo que son malos padres. Y peor aún, ese pensamiento es el que genera que los niños se porten bien cuando alguien los vigila y mal cuando están solos. Tal vez su objetivo como padres, su meta como padres, está un poco errada. Tal vez tienen que empezar a ver a sus hijos como seres individuales. Ustedes son nuestras vasijas, donde nos depositamos los primeros años de vida, cuando somos indefensos, cuando ustedes son los que nos alimentan, los que nos cuidan. Pero luego cuando crecemos y nos reconocemos como seres humanos, cuando empezamos a tomar conciencia de nuestra existencia, de quiénes somos, ya tenemos la capacidad de elegir. Es ahí donde ustedes se vuelven nuestros compañeros, nuestras luces en medio de la oscuridad, nuestras guías en muchos aspectos. Pero eso no los hace responsables de nuestros actos, de nuestros aciertos, de nuestros desaciertos, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos. Su función principal es acompañarnos y dejarnos en libertad, dejarnos elegir, dejarnos vivir. Tienen que dejarnos abrir nuestras alitas porque podemos volar. Y si nos estrellamos, sabemos que contamos con ustedes. Y no para que nos digan te lo dije, sino para nosotros recobrar nuestras fuerzas, las fuerzas que necesitamos para volver a volar. Esto es todo por hoy. Recuerden que hay cosas que ustedes como padres pueden trabajar con sus hijos, pero si sienten que las cosas se salen de control y sus hijos presentan algunos síntomas que podrían estar restringiendo su vida normal, algunas conductas que podrían estar haciéndolos sufrir o generando ciertos conflictos con su entorno, no duden en buscar ayuda profesional. En el Centro Psicológico Conectados los esperamos para atenderlos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión psicoeducativa. Si tienen alguna duda o tienen alguna sugerencia sobre qué temas les gustaría que habláramos en las siguientes semanas, no duden en escribirnos. Gracias.